unos videos que son por lo menos inquietantes. Los consiguió nuestro compañero de la redacción de la W, José David Rodríguez, a través de fuentes que están en la zona, de fuentes que están en el Caquetá. Sí. Porque hace un instante estábamos hablando de esa expresión que utilizó el ministro del Interior para referirse al secuestro de policías y funcionarios petroleros en San Vicente del Caguán, ¿no? Cuando habló de cerco humanitario, ¿no? Sí, señor. Pues, ¿qué es lo que ha habido también detrás de lo que pasó en Caquetá? Voces, algunas dentro del estamento militar, de inteligencia, pero también políticos, diciendo, es que aquí no son campesinos. Aquí estamos hablando ya de disidencias de FARC, que son las que están haciendo esto y que fueron las que le prendieron fuego a las construcciones del campo petrolero y fueron las que luego hicieron el secuestro de los militares. Don José David Rodríguez, cuéntenos qué es lo que usted encontró con sus fuentes en el departamento del Caquetá y por qué por lo menos estos videos están preocupando al estamento militar. Buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Mire, lo primero que hay que decir es que no se trata de estigmatizar, por supuesto, a los campesinos que están en esa zona de San Vicente del Caguán, pero sí preocupa a las autoridades militares estos videos que ustedes van a ver a continuación. Y se pregunta inteligencia militar, ¿por qué esta guardia campesina hace formación militar? Ustedes pueden ver, de hecho, ahí hay poco más de 20 campesinos formando tal cual lo hacen los soldados del ejército, marcando distancia. Eso en el ejército, Juan Pablo y oyentes, se llama dar parte. Algo así están dando entonces estos campesinos, y la pregunta, por supuesto, de inteligencia militar es por qué lo hacen. Si es una protesta pacífica, si es una protesta que iba dirigida a exigir una serie de condiciones, ¿por qué estos campesinos entonces están realizando formaciones militares en la misma zona en donde fueron secuestrados los 74 uniformados de la policía que ya están con sus familias? Pero aparte de este video, también hay otro video que preocupa a Juan Pablo y tiene que ver con esto que ustedes están viendo en estos momentos. Este grupo de personas, literalmente se puede decir, patrullando esa zona del Caguán. También se pregunta a las fuerzas militares e inteligencia militar por qué estos hombres con esas motos realizan esos patrullajes en esta zona en donde fueron secuestrados estos policías. Según inteligencia militar con la que hemos podido establecer contacto, Juan Pablo, las disidencias de las FARC, todo apunta a que las disidencias de las FARC están operando en esta zona y son los que estarían presionando a los militares, o más bien presionando a los campesinos para realizar este secuestro de los policías y también para realizar otra serie de acciones allí para meter presión a la tropa militar, en lo que nos han dicho, reiteramos, fuentes. Pero también hay otra denuncia que se ha conocido en las últimas horas, Juan Pablo, por parte de los mismos policías. Aquí ya le cambio muy rápidamente el panorama y tiene que ver con que supuestamente había un retén del ejército en la zona por donde pasaron los uniformados de la Policía Nacional que iban secuestrados. Lo que hemos podido establecer es que inteligencia militar ya se encuentra verificando qué fue lo que ocurrió allí, por qué esos soldados no intervinieron y si estaban tan cerca como dice la denuncia de los policías. De hecho, en W fin de semana, Juan Pablo, tuvimos a uno de los uniformados que nos confirmó que efectivamente ellos pasaron muy cerca a un puesto militar. Y la pregunta es, ¿por qué no actuaron estos militares? Esa respuesta por parte de las fuerzas militares se espera que se pueda dar en los próximos minutos. Sin embargo, la polémica está centrada en estos videos que ustedes siguen viendo. Y la misma pregunta la reiteramos que se hace las fuerzas militares. ¿Por qué estos hombres, si son civiles, si son campesinos de la zona, están realizando formaciones militares que solo corresponde al estamento militar? ¿Se sabe si en inteligencia militar se ha determinado alguna, no sé si estas personas reciben algún tipo de instrucción para uso de armas? No, por ahora no se sabe nada del tema de armas, solamente, digamos, esos elementos que usaron allí. Pero vea, le doy un dato. Se cree que este grupo o esta, digamos, presión se estaría haciendo por parte de disidencias FARC, por parte de alias Cararcá, el mando de las disidencias de las FARC en esa zona del país. Pero por ahora no se sabe si estas personas recibieron algún tipo de entrenamiento más allá de esas formaciones militares y de ese presunto patrullaje que dice las fuerzas militares se dio en la zona donde secuestraron a estos policías. José David, yo quiero que volvamos a la primera imagen en donde se ve pues unas personas, pues sí, ataviadas como campesinos, con botas, con chalecos, en fin, pues una pinta, digamos, de civil, pero de todas formas se les ve sí
avanzando, marchando, luego como usted nos decía que esta es una formación pues típica del estamento militar. ¿Se ha anunciado, se ha advertido por parte de las fuerzas militares o del Ministerio de Defensa si existirá algún tipo de pronunciamiento sobre esto o si se está buscando indagar más, incluso con las personas que están en terreno, respecto a esto que estamos viendo en el video? Por ahora, el único pronunciamiento que se va a hacer en las próximas horas, Juan Pablo, era la segunda denuncia que les estaba comentando sobre los policías. Por ahora, Inteligencia Militar sigue verificando estos videos para tener mucha más información de qué ocurrió allí, quiénes son estas personas y bajo el mando de quienes estaban. Pero por ahora, sobre estos videos no va a haber un pronunciamiento oficial por parte ni del Ministerio de Defensa ni de las fuerzas militares. Y por supuesto, José David, sé que ha sido muy difícil poder hablar con la comunidad en el terreno. De hecho, aquí en Sigue la W llevamos desde la semana pasada tratando de conseguir un vocero de la comunidad campesina y ha sido imposible. Sé que usted está en la misma tarea. ¿Ha podido obtener alguna explicación sobre estas imágenes? No, por ahora no, Juan Pablo. Ha sido muy complicada la comunicación con campesinos de la zona. Hemos hablado con algunos, pero ellos por ahora no quieren salir a medios de comunicación, no quieren dar una explicación de lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, por supuesto, nosotros estamos insistiendo. De hecho, hace unos pocos minutos aquí un dato confidencial, nos acaban de enviar un número de otro representante de otros campesinos. Vamos a verificar si con él es posible hablar, porque con los que hemos podido establecer comunicación no han querido salir a medios. Es importante escucharlos, Camila. Es necesario escuchar a las voces de quienes están en esa zona. Número uno, no solamente porque todo lo que pasó la semana anterior es el resultado de un incumplimiento de años pasados. Desde el año 2019 les habían prometido hacer unas vías y unas obras y eso no se cumplió, pero además para tener una noción real de qué fue lo que ocurrió la semana anterior. Porque ahora nuestro invitado de la UNIC, de la Organización de Indígenas, pues nos decía que entraron golpeando, entonces él se refería pues a los uniformados. Es importante saber en qué momento fue que estalló todo y también pues los relatos de los patrulleros que secuestraron son terribles porque ellos hablan de que estaban escuchando a las otras personas, a los campesinos, bueno, decir que los iban a picar, que los iban a tirar al río, que los estaban paseando como trofeos, que les quitaron sus pertenencias y pues imagínense eso. No creo que pues un campesino que hablan del diálogo, de la importancia de los territorios, pues hagan esto. Sí, es que es muy distinto y yo creo que es necesario reiterar estas imágenes para entender que es urgente, tanto estos patrillajes en motocicleta, que además es de a dos, ¿no, José David? Entonces está el que maneja y está el que va detrás como en binomio y estas formaciones pues que no, pues que por lo menos uno no interpreta como una acción de una comunidad campesina que está haciendo una protesta, sino que esto tiene pinta de otra cosa, José David. Usted que además cubre la fuente, entiende que esto va más allá de una mera movilización social. Mire, Juan, y es que le doy un dato. Según Inteligencia Militar, algunos de esos campesinos que participaron en ese secuestro de policías en el Caguán también lo habían hecho, recordemos, hace cerca de 2 meses, Juan Pablo. En el departamento de Meta se había dado un caso similar con soldados del Ejército Nacional. Sin embargo, la liberación ese día pues fue muy rápida, fue cuestión de horas. Sin embargo, pues Inteligencia Militar también trata de verificar entonces por qué algunas de estas personas que participaron en ese secuestro de los soldados hace cerca de 2 meses en el Meta vinieron a la zona del Caguán. De hecho, fuentes de la gobernación del Meta también nos confirman que la investigación avanza hacia esa línea. Sí, de verdad, las disidencias de las FARC entonces están presionando a estos campesinos para que en diferentes zonas hagan lo mismo. Pues muy bien, José David, muchísimas gracias por esta información.